les conviene más para que yo active el examen y ustedes tendrán 24 horas para resolver ese examen. Tienen 25 minutos, creo que 20 o 25 minutos para resolver ese examen de 5 preguntas o algo así. Pues por eso digo que, digamos, esta clase de hoy marca el fin de la etapa más convencional en el curso. Pues tendrán ese otro examen sobre ácidos nucleicos y tendrán, bueno, la exposición final, cuyos temas la semana que viene estaremos ya distribuyendo. Ahí tenemos que ver cómo trabajamos el tema de la exposición final, porque como son muchos grupos de seminario, antes eran solo 4 o 5 grupos, ahora son como 9, por eso no es viable para el examen final. Lo más probable es que vayamos a unir algunos grupos, entonces se asocien para que sea un grupo de 8 alumnos los que presenten cada tema, ¿no? Porque si no nos van a dar las 10 de la noche aquí sustentando exposiciones. Bien. Incluso ese día teóricamente tenemos 2 horas de actividad nada más, lo cual es imposible, pero bueno, al menos no podemos pasarnos de 4, ¿no? Entonces, pero bueno, eso lo estaremos viendo la semana que viene. Incluso también les recuerdo que tienen pendiente una infografía sobre el seminario pasado, infografía que yo no la he orientado para no perturbarlos con ese tema, porque ahora no están ustedes para eso. Entonces la semana que viene se las orientaré para que ya la trabajen con calma, la semana 14, 13, por ahí con calma, cuando no tengan ninguna evaluación. Bien, entonces, bueno, vamos a ver el tema del cuestionario. La primera pregunta dice, bueno, por cierto, la nota del cuestionario en general bastante buena, por encima de 16, estoy cogiendo el de Benesú, que fue el primero que me apareció con 20 puntos en la lista. El colesterol es un metabolito que contribuye indirectamente al ciclo menstrual, al ser precursor de la progesterona en este caso. Ya saben, el colesterol es una molécula sumamente importante, de hecho lo vamos a mencionar hoy cuando hablemos de biomembrana, porque el colesterol es un componente de la membrana biológica, regula la fluidez de las membranas, pero además, por su naturaleza química, es precursor de muchas biomoléculas como las sales biliares, que contribuyen a la digestión de los líquidos, a la emulsión de las grasas. Luego también es precursor de hormonas esteroideas, testosterona, progesterona, corticosteroides, etc. Y también es precursor de la vitamina D. Esa es una de las características que vimos del tema del colesterol, su carácter de precursor de otras biomoléculas. En la clase pasada vimos que el colesterol, la síntesis del colesterol, inicia con acetil-CoA, por eso habíamos visto la clase pasada, y fue un tema que insistimos bastante, que carbonos de la glucosa podrían en principio ser parte de la estructura del colesterol. ¿Por qué? Porque obviamente la glucosa es el precursor uno de las precursores del acetil-CoA, y si ese acetil-CoA luego termina en la biosíntesis de colesterol, pues entonces, habrá carbonos de la glucosa en la síntesis de colesterol. Recuerden que es un proceso sumamente complicado, sumamente grandulotote, y ahí el aspecto a destacar es que requiere de nalfosfato reducido, que ya saben ustedes que deriva de la fase oxidativa de la fruta pentosa fosfato, también de la actividad de la enzima málica, pero sobre todo la fase oxidativa de la pentosa fosfato. Obviamente nunca jamás yo les preguntaría sobre las etapas de biosíntesis del colesterol, porque eso lo vimos de manera muy ligera, pero sí obviamente el valor del colesterol como precursor de otras biomoléculas es un tema importante. De hecho, creo que le voy a decir. Entonces, de colesterol creo que no hay mucho más que hablar. Entonces, la próxima pregunta dice, uno de los siguientes nucleótidos trifosfato es fundamental para la biosíntesis del glicero fosfolípido. Bueno, obviamente es el CTP. El CTP es un nucleótido trifosfato que lo mismo sirve para activar el diacilglicerol trifosfato que para activar la cabeza polar, dependiendo de cuál es el glicero fosfolípido que se trata. O sea, es un nucleótido súper importante. Por cierto, se habrán dado cuenta que aquí yo no puse ATP, porque ATP también es importante. De hecho, el diacilglicerol se activa con ATP, por eso es diacilglicerol trifosfato, y la cabeza polar también se activa con ATP antes de unir el CTP. Pero por eso, si yo hubiera puesto ATP aquí, hubieran habido 2 posibles respuestas, ¿no? Por eso no puse ATP y puse CTP. CTP es muy importante en la síntesis de glicero fosfolípidos. En ese sentido, también les recuerdo que
un glicero fosfolípido que tiene una molécula de glicerol, dos ácidos grasos y una cabeza polar, pues la molécula de glicerol y los ácidos grasos también pueden venir de la glucosa, porque el glicerol puede venir de la glucosa a partir de la hidroxiacelona que viene de gliceraldehído fosfato, mientras que los ácidos grasos que conforman los gliceros fosfolípidos también vienen de acetil-CoA. Por lo tanto, al final un glicero fosfolípido puede tener una composición importante de carbonos de la glucosa. Correcto, la cabeza polar ya es otra cosa, y ahí sí depende de cuál es el caso de la cabeza polar que se trate. Y bueno, está el caso de la serina, por ejemplo, que es una de las moléculas que se involucra en la síntesis, especialmente de fosfatidilcerina, y que demuestra que en las membranas pueden haber aminoácidos o carbonos de aminoácidos, como es el caso de la serina en la fosfatidilcerina, como es el caso de la serina en los esfingolípidos. Recuerden que la esfingosina es el resultado de la unión de la serina con ácido palmítico, o como pueden ser los carbonos que vienen de la metionina y que permiten sintetizar fosfatidilcolina a partir de fosfatidiletolamina. Correcto. Entonces puede haber en la membrana, pueden haber carbonos de aminoácidos con todas esas variantes que hemos dicho. Pero bueno, con respecto a esta respuesta, evidentemente CTP es una molécula importante. La próxima pregunta dice: tras la ingesta de grandes cantidades de carbohidratos, se favorecerá la actividad de... Si está ingiriéndose grandes cantidades de carbohidratos, lo primero que hay es que procesar esos carbohidratos en la digestión, obviamente. Para procesar carbohidratos en la digestión, la enzima que participa, obviamente, es la amilasa, salivalo-pancreática, pero es la amilasa. ¿Está bien? Entonces, la amilasa permite procesar esos carbohidratos que se están ingiriendo. Y el segundo elemento es, si usted está cargándose de carbohidratos, obviamente lo que va a ocurrir es que se va a sintetizar grasas, ácidos grasos. Si se sintetizan ácidos grasos, lo que estará muy activa es la lanzadera citrato-malato para llevar el acetil-CoA o el citrato, en este caso el citosol, y poder sintetizar las grasas. ¿Está bien? Los ácidos grasos. Por lo tanto, la respuesta es amilasa pancreática, que permite degradar esos carbohidratos que usted se está comiendo, y luego, bueno, obviamente aumentarán los niveles de insulina en sangre, la glucosa ingresará a la célula, se convertirá en acetil-CoA, y a través de la lanzadera citrato-malato, el acetil-CoA sale al citosol, y la propia insulina activa la acetil-CoA carboxilasa para sintetizar ácidos grasos. ¿Sí? Que me preguntan si la digestión, tú dices lo que, claro, obviamente, ahí sería lipasa pancreática y sale biliares. Está bien, pero esta pregunta va muy encaminada a algo muy importante. Escuchen, a algo muy importante que en la clase pasada insistimos bastante. Si usted tiene una dieta rica en carbohidratos, esa dieta va a provocar un aumento de los niveles de insulina en sangre, y la insulina va a hacer un montón de cosas. La insulina va a traslocar GLUTs a las membranas celulares para que ingrese la glucosa a la célula. La insulina va a activar la exoquinasa para que la glucosa quede fosforilada y atrapada en la célula. La insulina va a activar la glucólisis, no para tener energía, sino para que la glucosa transite hasta piruvato. La insulina va a activar la piruvato deshidrogenasa para que se sintetice acetil-CoA, y la insulina va a activar a la acetil-CoA carboxilasa para que la acetil-CoA termine en ácido graso. O sea, fíjense que la insulina es la responsable de asegurar que los carbonos de la glucosa terminen en la chicha que tenemos aquí al lado. Esto es culpa de la insulina. Esto que yo tengo aquí es culpa de la insulina. ¿Está bien? Entonces la insulina hace que los carbonos de la glucosa también vayan al hígado y se sintetice con el glucógeno. Esa es otra historia, y eso lo estudiamos, ¿ya? Pero además, cuando ya el glucógeno está hasta aquí, entonces los carbonos que faltan de la glucosa terminan en ácidos grasos, con ese camino que les conté. Correcto. Entonces, eso es importante, esa integración y el valor de la insulina en ese proceso es importante.
Y bueno, esta pregunta es muy simple. Entonces, las hormonas insulina y glucagón estimulan el anabolismo. ¿Qué cosa es el anabolismo? La síntesis de ácido graso. Realmente es falso, porque la insulina sí lo hace, pero el glucagón no. El glucagón es todo lo contrario. El glucagón activa el catabolismo. El glucagón activa la lipasa dependiente de hormonas para que los triacilglicéridos se esterifiquen y se hidrolicen, y se liberen los ácidos grasos y vayan a los tejidos a ser utilizados como fuente de energía. Entonces el glucagón lo que estimula es el catabolismo, no el anabolismo. ¿Está bien? Por eso es falsa. Entonces, para redondear el contenido de la clase pasada, creo que ya en general lo recorrimos bastante bien, pero sobre todo reforzar la idea de la importancia que tiene la insulina en la biosíntesis de ácidos grasos, activando una enzima fundamental para ese proceso, que es la acetil-CoA carboxilasa. Es la primera enzima, después que el citrato sale con la lanzadera citrato-malato y se produce acetil-CoA, o se libera el acetil-CoA, ese acetil-CoA es carboxilado y ese proceso de carboxilación está controlado por insulina, lo activa, mientras que el glucagón lo inhibe. Y en ese proceso, además, los eventos de regulación enzimática son covalentes. Recuerden que es por fosforilar y fosfatar. O sea, son eventos de regulación covalentes, en donde esas hormonas juegan un rol fundamental. Entonces, como siempre les digo, aquí hay un poco de intuición y sentido común. Si la persona está comiendo, obviamente sintetizará grasa. Si la persona está en ayuno o haciendo ejercicio, catabolizará grasas. Y por lo tanto, en ese proceso catabólico, lo que estará activo es la lanzadera de carnitina para poder ingresar los ácidos grasos a la matriz mitocondrial y que ocurra el proceso de beta-oxidación. Ya que estamos hablando de beta-oxidación, recuerden que habíamos hecho una fórmula muy sencilla para entender cuántos portadores de energías venían de cada ácido graso. Y era simplemente el número de carbonos entre 2, eso es acetil-CoA. Si a ese número le restan 1, esos son NADPH. Eso aplica para los ácidos grasos saturados. Si fuera insaturado, por cada insaturación hay que restar un FAT. Y obviamente los ácidos grasos insaturados son los que aportan menos energía, porque si tienen un FAT menos, obviamente tendrán 2 ATP menos, empezando por ahí. Recuerden además que este proceso de beta-oxidación, que bueno, es el que produce acetil-CoA, NADPH, luego se inserta en el ciclo de Krebs. O sea, si ustedes quieren saber cuánto portador energético se produce por la beta-oxidación, solo en beta-oxidación, eso es la formulita de NADPH. Pero si incluyen el ciclo de Krebs, bueno, ya la cosa se extiende, porque ese acetil-CoA va al ciclo de Krebs y tanto acetil-CoA habrá como vueltas dará el ciclo. O sea, hay 8 acetil-CoA, 8 vueltas, 6, 7, 7, 6, 6, 6, lo que sea. Y por cada vuelta, 3 NAD, un FAT. Yo les había dicho la clase pasada que nunca iba a haber un ejercicio donde se incluyera todo el proceso, como el que hicimos acá, siempre iba a ser por etapas, y es por eso que tienen que leer muy bien para entender exactamente qué evento es el que yo quiero que ustedes me calculen. ¿Está bien? Exactamente lo que se produce en la beta-oxidación o lo que viene después con el ciclo de Krebs. Correcto, eso nunca va a ser todo el proceso, sino digamos por etapas o algún portador energético específico en ambas etapas, pero solo uno de ellos. O sea, ese tipo ciclo de Krebs es cosas que 3, 1, 1. Y el balance y obviamente el catabolismo de los ácidos grasos, como ya lo dije, se favorece en una condición de ayuno, en una condición de ejercicio para producir energía. Catabolismo que está favorecido por la actividad del glucagón. O sea, el glucagón es una hormona que estimula el catabolismo, activa la lipasa dependiente de la hormona, inhibe la acetil-CoA carboxilasa para que no se sintetice ácido graso y se favorece el catabolismo.
en esa clase donde vimos el catabolismo de los ácidos grasos, también vimos algunas generalidades de los lípidos y uno de los temas, antes de salir de esto que estoy hablando, un detallito. Solamente mirando la composición de ácidos grasos en una mezcla o en un triglicérido, ustedes tienen que tener la capacidad de saber si se produce más o menos energía sin calcular nada. Si ustedes miran y los ácidos grasos son más largos y saturados, hay más energía. Si son más corticos o insaturados, habrá menos energía. Ahí no hay que calcular nada, solo mirar, aquí hay más saturados, aquí están saturados, son ácidos grasos de 18, de 16, y aquí son insaturados, aquí hay menos energía. No hay ni que pensarlo ni que calcular. Dime. Carbono. No, yo nunca te voy a poner eso. Nunca te voy a enfrentar a que haya insaturaciones aquí, pero más carbono, y a que aquí esté saturado con menos carbono. No, ese trance no te lo voy a provocar. La comparación va a ser de igual a igual. ¿Está bien? O si no, va a ser extremadamente obvia la diferencia. Porque yo lo que quiero es que ustedes me demuestren, no que se les complique la cabeza, sino que demuestren que saben que si hay saturado, que si es saturado produce más energía. Y eso me lleva entonces justo a lo que iba a comentar antes, que era lo del tema de lo de la temperatura de fusión también. Este tema de que si son saturados, también tendrán una temperatura de fusión mayor que los insaturados. Igual, ahí no hay que ser, yo podría darle números, la temperatura de fusión es tal, pero sin darle números, nada más que mirando, ustedes también lo pueden saber. Si hay más insaturaciones, la temperatura de fusión será menor. Si hay más, si están saturados, la temperatura será mayor. En una mezcla pueden haber saturados e insaturados, claro que sí, pero depende de dónde abunden más uno y otro. Porque hemos dicho, los insaturados abundan en los vegetales, los saturados en los animales, pero no quiere decir que en los animales no haya algo insaturado o en el vegetal algo, claro que lo hay. Pero el balance global de la mezcla te va a permitir tener una percepción de si viene de animal o vegetal y si la temperatura de fusión es mayor o menor. ¿Bien? Ya no te dije, pero ya no se te ya son 6. Entonces, saliéndonos del tema de los lípidos, bueno, saliéndonos más o menos, porque no totalmente, porque para sintetizar ácidos grasos hace falta alfosfato reducido, y ese viene de la enzima málica y la lanzadera citrato malato, pero también viene de la pentosa fosfato, ahí es donde iba a caer, ¿no? Que es el otro tema que se va a evaluar. Recuerden que con el tema de la ruta pentosa fosfato, primero el valor que tiene para la reducción del glutatión, un detalle importante que ya empecé a ver algunos errores en ese sentido en otros grupos. La ruta pentosa fosfato, se lo dije, lo aclaré, me puse la palabra, no sintetiza glutatión. El glutatión está ahí, hola, glutatión, voy para allá. Él no tiene nada que ver con la ruta pentosa fosfato. La ruta pentosa fosfato produce fosfato reducido, que va donde está el glutatión. Hola, tú eres glutatión, buena, mira, yo vengo de las pentosas fosfato a ayudarte. Las pentosas fosfato no sintetizan glutatión. Bien, entonces ese fosfato reducido es importante para controlar las especies reactivas de oxígeno, los radicales libres, a través del glutatión, a través de reducir el glutatión y activarlo, porque cuando el glutatión funciona se oxida, tienes que reducirlo, ¿ya? Y el fosfato reducido también es importante para sintetizar ácidos grasos. El proceso de biosíntesis de ácidos grasos depende de ese fosfato que viene de la fase oxidativa, igual que la síntesis de colesterol. Entonces, entonces con lo de la ruta pentosa fosfato, clarísimo que hay una fase oxidativa, donde hay eventos de descarboxilación, pero sobre todo de oxidación-reducción, que es donde se forma el fosfato reducido, y luego esta fase de interconversión de azúcares, donde no se pierden carbonos, y los carbonos de la glucosa regresan entonces a la glucólisis, no íntegramente, porque
cada glucosa se pierde un carbono, pero la mayor parte de los carbonos regresan a la glucólisis en forma de gliceraldehído y trifosfato y fructosa 6-fosfato. Producen alfosfato reducido. Hay una imagen de la clase anterior súper buena donde está el citrato malato, la producción de la liberación de acetil-CoA, y acá hay dos flechitas, una que viene de la pentosa fosfato y una de la enzima málica con alfosfato reducido, ambas. ¿Okay? La enzima málica produce el alfosfato reducido y por lo tanto contribuye a la biosíntesis de ácido. Entonces, con respecto a, decía, las rutas pentosa fosfato, es muy importante que logren discernir, dada una determinada situación, qué etapa de la ruta estará más activa. Por supuesto, si hay acumulación de especies reactivas, si hay eventos de biosíntesis de ácidos grasos, pues la fase oxidativa es muy importante. Si la célula está en mitosis, es importante que esa fase oxidativa se complemente con la biosíntesis de ribosa, el precursor de nucleótidos, ¿ya? Distinguir en una determinada condición cuál sería la fase que más estaría funcionando, ¿no? Habíamos visto varios ejemplos, estaba por ejemplo, no sé, de los macrófagos que producen muchos que producen muchas especies reactivas de oxígeno para matar las bacterias. Y para protegerse, entonces activan la ruta pentosa fosfato. ¿Qué pasa? La oxidativa, obviamente, para que el glutatión controle las especies reactivas. Entonces, o no sé, una célula en mitosis va a necesitar mucha ribosa, no sé ni siquiera cuál es el ejemplo, porque este examen yo lo hice hace ya más de 10 días, y como son tantos exámenes, pues no me acuerdo cuál es cuál. Bien, entonces, listo, esa es la parte de las pentosas fosfato, lo más significativo. Y anteriormente tuvimos una clase que fue justo el día del examen parcial, donde estudiamos la respiración celular. Bueno, estudiamos el ciclo de Krebs en el entorno de la respiración celular, ¿no? Glucólisis, ciclo de Krebs, glucólisis, descarboxilación oxidativa del piruvato, ciclo de Krebs y cadena de transporte electrónico. Y obviamente, en esas circunstancias, lo primerísimo que tiene que quedar claro es que cuando hay muy poca energía en la célula, se acumulará ADP, AMP, que son moduladores alostéricos positivos de la respiración en general. Se activa glucólisis, se activa la descarboxilación del piruvato, se activa el ciclo de Krebs. Todo lo contrario, si los niveles de ATP suben, porque simplemente no hay una actividad física importante, pues la respiración celular se deprime, porque se acumula ATP, que es un modulador alostérico negativo, se acumula NAT reducido, que es un modulador alostérico negativo, y se deprime la descarboxilación del piruvato, el ciclo de Krebs, ¿ya? Recuerden que la fase... Claro. Recuerden que la cadena de transporte electrónico y la fosforilación oxidativa, especialmente la fosforilación, es el evento donde se produce mayor cantidad de ATP. Es muy importante que sepan discernir las peculiaridades de cada etapa, ¿no? O por ejemplo, en cuál de las etapas hay eventos de oxidación-reducción, casi en todas. En la glucólisis hay oxidación-reducción, se produce la reducción. En la descarboxilación oxidativa del piruvato también, en el ciclo de Krebs también. Entonces, hay cosas que son comunes y hay otras que son peculiares. La única que ocurre en el citosol es la glucólisis. O la única que ocurre en las crestas mitocondriales es la cadena de transporte y la fosforilación oxidativa. O donde se producen más portadores reducidos en el ciclo de Krebs. Esa es peculiaridad. Pero iba a comentar algo. Con el tema de la cadena de transporte electrónico, recuerden que vimos también esta relevancia que tiene el gradiente de protones. Que en caso sea disipado, obviamente no hay fosforilación oxidativa, no se produce ATP. Y si no hay ATP, la respiración celular estará muy acelerada, súper acelerada, porque se acumula MP y ADP, que son moduladores alostéricos positivos. La glucólisis se acelera, el ciclo de Krebs se acelera, para tratar de resolver esa situación dramática
en la que no se está produciendo ATP. ¿Bien? O sea, obviamente la respiración se activa significativamente. Obviamente tampoco voy yo a preguntar en la reacción número 5 del ciclo de Krebs, ¿qué molécula se forma? No, eso no. Lo importante es el valor del ciclo en la respiración, que aporta el ciclo de Krebs, cuántos portadores energéticos se producen, ese tipo de cosas. Listo, no tengo más nada que decir. ¿Tienen algún comentario para pasar a la clase? Que nos va a tomar una hora aproximadamente, una clase relativamente simple. ¿Alguna duda concreta? ¿No? Sí. Más no que. No. El GTP también, obviamente, lo que no es reducido, un portador energético que acumula la energía en los enlaces fosfatos. O sea, cuando se habla de portador energético, no incluye ATP, STP, NAT reducido, FAT reducido, NAT fosfato reducido, todos lo son. Lo único que unos son portadores energéticos reducidos y otros almacenan la energía como enlaces fosfato, pero todos son portadores energéticos. Ha reducido NAT y FAT. Dime, por favor. Espérate, a ver, dime exactamente de qué viene tu pregunta. A ver, dime, ¿qué me dijiste? 10 carbonos me dijiste. Ya, tiene 10 carbonos. Ya. Y es saturado. Ya. Ah, del ciclo de ya. Perfecto. Bien. ¿Cuánto acetil-CoA se produce aquí? Además se produce NAT y FAT, pero a ti no te importa, porque a ti lo que te interesa es el ciclo de Krebs. ¿Ya? ¿Cuántas vueltas del ciclo? ¿Cuánto NAT se produce? 4. No, en total. O bueno, por cada vuelta, ya, 3. Por 5. Ah, ese se puede quedar, ¿no? 3, 1, ¿Y cuánto FAT? 3, 1. Claro que hice el ejercicio. ¿Y cuánto FAT? 5. 5. Entonces, ¿aquí cuánto ATP se produce? 3. 45. 45. Y aquí 10. Si te preguntan como si no fuera yo, ¿no? Los ATP que se producen de los portadores reducidos, y aquí tú sumarías 55. Pero si te preguntan todos los portadores energéticos, aquí hay que sumar 5 más, GTP. 5 GTP, y serían 60 en total. ¿Por qué 5 GTP? Porque por cada vuelta Es hay un GTP. En las unidades clásicas dijo de que las especies... Por eso yo les digo que es importante que lean. Y me pasó ayer. Aún no entiendo. Y me pasó ayer porque no es que sea nada especial, eso pasa muchas veces. Si te preguntan por los Profesor, para ver si no le agregas GTP, pero si te dice Solo cómo NAT y FAT, no, solamente los reducidos. reducidos es NAT y FAT nada más. ¿Cómo se llama? De portadores reducidos que usted quiere, ¿es en la Es que ese es en el ciclo de beta-oxidación Krebs. o es el total? Beta oxidación y otro A ver, ciclo de lee la En pregunta. beta-oxidación solamente restas Diga los Divides entre portadores dos. reducidos en la beta-oxidación. ¿Cómo dice beta-oxidación? Porque leen las dos primeras letras, las dos primeras palabras de la pregunta, no sé por qué. No leen la tercera, ya la tercera no se lee. Portadores energéticos. Es el total. Lee la pregunta de la beta. Por Dios. Entonces en eso pierden un tiempo. No tienen idea, porque eso hace perder tiempo. Muy bien. Ya, ya entendí.
otra pregunta? ¿De qué etapa de producción? ¿Cuál es el exitosor? ¿Cuál produce más energía cuando de ATP? ¿Cuál es la etapa que produce más portadores de energía? ¿Cuál tiene las especies de material? Bien, entonces, vamos a revisar el tema de membranas biológicas. Te lo voy a preguntar a ti. ¿Quién tú crees que active la respiración? ¿El ATP o el AMP? ¿El modulador alostérico positivo o negativo? El ATP sería negativo. ¿Qué más quieres saber? Muy bien, entonces, ¿No era la función la del clase de fosfato hoy, con de el alguna glutatión? manera El indirecta, fosfato porque el seminario anterior no produce fue glutatión, sobre, lo reduce nada más. ¿cómo fue Sirve de para integración controlar las metabólica? especies De alguna reactivas manera de está reflejado oxígeno, en el examen. para sintetizar Entonces, membranas colesterol, biológicas. Cuando ácidos uno grasos piensa en y una membrana fosfolípidos, ¿no? biológica, desde que uno está en la escuela primaria, le da una Olímpica. definición que se parece mucho a esto. ¿Qué Nucleótidos sería también. eso en la definición de membranas biológicas? ¿Cómo? Un mosaico que además tiene una Nucleótidos y de medida. neurotransmisores. Mosaico que fluido, mosaico fluido. Ese carácter de mosaico fluido tiene que ver con una característica que muestra este propio mosaico y es la heterogeneidad en la Las composición. membranas no se O sea, las membranas biológicas, no hablo solo de la membrana plasmática, en general las membranas biológicas tienen una composición muy diversa de lípidos, de proteínas, de azúcares, y las convierten en este mosaico, pero además esas moléculas que forman las membranas biológicas no están estáticas, se mueven en la estructura de la membrana y eso le da el carácter de mosaico fluido. En esta imagen que aparece acá se representan los componentes fundamentales de una membrana biológica. Obviamente los fosfolípidos tienen un rol protagónico en la estructura de las membranas. Luego están moléculas como el colesterol, y hay unos pedacitos que yo infiero que son el colesterol, que me da la gana, y que están insertados en la membrana. El colesterol aumenta o disminuye la rigidez de las membranas. Aumenta la rigidez de la membrana, muy bien. Y además, estas estructuras que aparecen acá, ¿qué serán? Estas estructuras grandototas que aparecen acá son proteínas, que si recuerdan, pueden ser integrales de membrana, o sea, estar insertadas en la membrana, ya vienen atravesando ambas bicapas, o solo en una monocapa, o pueden ser proteínas exteriores, extrínsecas, que están adosadas a la membrana, pero no están dentro de la membrana. Hay una proteína que le hemos mencionado una y otra vez y que está asociada a la membrana, aunque no insertada, la exoquinasa. La exoquinasa no está dando vueltas en el citosol, está aquí pegadita a la membrana, esperando que entre la glucosa para fosforilar. ¿Ven? Entonces, y obviamente esto que aparece acá, ¿qué sería? Azúcares, glicolípidos, exacto, que pueden estar glicolípidos o glicoproteínas, son azúcares unidos a lípidos o proteínas y que conforman especialmente para la membrana plasmática una estructura que se llama ¿cómo se llama ese mundo de azúcares que está en el exterior de la célula? Glucocálix o glicocálix, que es ese mundo de azúcares que permite la interacción entre células, contribuye mucho al intercambio de información. Estos son los temas que vamos a ver hoy: la estructura de la membrana, sus componentes, las propiedades dinámicas, los tipos de transporte. Y esto, me disculpan, porque alguna vez en esta clase había un contenido relacionado con pigmentos vegetales, y se me olvidó quitarlo de aquí, ya no se ve. Hay un laboratorio que sí creo que sigue estando todavía, aunque ajustaron los laboratorios, creo que el de extracción de pigmentos vegetales todavía está, no estoy muy seguro, la semana 13 o bueno, no sé, perfecto.
Entonces, bueno, aquí están los contenidos de la clase de hoy, las características de las membranas, sus componentes. Sobre todo vamos a hacer mucho hincapié en las diferencias en la composición de las membranas entre células o en diferentes membranas de la misma célula y los pigmentos que no lo componen. Entonces, bueno, las membranas, especialmente la plasmática, es fundamental para enmarcar la estructura celular, para establecer un intercambio regulado con la parte exterior de la célula y además, como dice acá, para mantener diferencias en la composición de moléculas dentro y fuera de las células. Esas diferencias son sumamente importantes por muchas razones, incluyendo, por ejemplo, diferencias en el potencial de membrana, que es muy relevante en la transmisión de impulsos nerviosos. Por ejemplo, si se tratara de una célula que transmite impulsos nerviosos. Obviamente, cuando se habla de membranas biológicas, no solo hay que pensar en la membrana plasmática. Si estamos en una célula eucariota, obviamente hay que pensar en las membranas de las mitocondrias, del núcleo, los lisosomas, las vacuolas, en el caso de las células vegetales, retículo endoplásmico, complejo de Golgi. O sea, el mundo membranario en una célula eucariota es sumamente rico. Las membranas son flexibles, tienen además capacidad de autosellaje. Por ejemplo, aquellas células con actividad fagocítica que tienen la capacidad de fagocitar estructuras tan grandes como puede ser una bacteria o virus, etcétera, o partículas de plástico o de agentes químicos con los que estamos en contacto, pues ese proceso de fagocitosis implica luego que la membrana hay que sellarla. Y lo otro tiene que ver con la permeabilidad selectiva a solutos, mecanismos de transporte, que asegura que algunos solutos ingresen, otros no, unos ingresan a favor o en contra del gradiente. Todo lo que ya hemos hablado en algunas clases anteriores lo vamos a consolidar en la clase. Bueno, esta sería una representación de una membrana, cualquiera sea, vamos a pensar que es la membrana plasmática, y en esta membrana plasmática es muy importante, además de todo lo que ya hemos mencionado, darle valor a la capacidad que tienen los componentes de la membrana para la transmisión de señales al interior celular. O sea, en la membrana hay varias moléculas, especialmente proteínas, que funcionan como receptores de otras moléculas. ¿Alguien me puede decir qué tipo de receptores hay en membrana? Perdón, ¿qué tipo de receptores no? La membrana de una célula tiene receptores para qué tipo de moléculas. ¿Para qué tipo de moléculas habrá receptores en la membrana? A ver, algunas las hemos estado discutiendo acá insistentemente. ¿Con qué tipo de regulador? ¿Cómo? Alostéricos covalentes. Yo quisiera que ustedes me dijeran si cuando decimos acá una y otra vez la insulina y el glucagón cambian el metabolismo, ¿ustedes creen que eso es magia? No es magia, ¿no? Hay un receptor para la insulina que detecta la insulina, que lleva señales al núcleo celular, ¿sí o no? Entonces, lo primero que les tiene que venir a la mente es, profesor, receptores de hormonas. Tienen que haber receptores de hormonas, si no la hormona no va a actuar, a no ser que sea una hormona esteroidea que penetre la membrana. Pero la insulina y el glucagón, si no tienen receptores en membrana, no hacen nada. Bien, ¿qué otros receptores habrá? ¿Receptores para qué? Para neurotransmisores, para factores de crecimiento, ¿sí o no? Estimulan la diferenciación celular, la activación celular. La hormona fue lo que mencioné antes. ¿Ya? Muy bien, entonces el sistema de receptores es sumamente importante. Y en el sistema inmunológico, por ejemplo, habrá receptores para citocinas, para quimiosinas, que regulan la respuesta inmune, el tráfico leucocitario, los procesos inflamatorios. Eso es sumamente importante. Y todo eso depende de receptores que están en la membrana, que son diversos y que, bueno, llevan señal a la célula y le dicen lo que tiene que hacer en cada momento. Con respecto a la bicapa lipídica, queda clarísimo, y esto lo vimos desde la primera clase, que las características de la bicapa están relacionadas con el hecho de haber evolucionado en un entorno acuoso. Si hubiéramos evolucionado en un solvente oleoso, estas paticas que están acá, que digo yo que son las paticas de los ácidos grasos, estarían al revés, estarían para arriba, estarían en contacto con el exterior y con el citosol. Pero como lo que hay aquí y aquí es agua,
pues la membrana se ordenó de tal manera que quedaran las cabezas polares hidrofílicas en contacto con el agua. En estos lípidos, que ya saben ustedes que son de naturaleza anfipática, ¿no? Que tienen una región hidrofílica y una hidrofóbica. ¿Está bien? Y aquí estarían entonces de pronto las moléculas de colesterol contribuyendo a controlar la rigidez o la fluidez de la membrana. Entonces, como les decía, esa interacción de las membranas con el mundo exterior depende de muchos receptores y también depende de los glucocantes, que son azúcares que están unidos a lípidos, que están unidos a proteínas y que contribuyen al contacto célula-célula. Por ejemplo, hay fenómenos muy interesantes en un tejido como la inhibición por contacto. En un tejido normal, cuando las células se dividen, la de al lado le da una señal que le dice no te dividas más porque no cabemos aquí en el tejido, excepto cuando hay un cáncer, en el cual ese tipo de inhibición por contacto se pierde y la célula se divide, y no le importa la de al lado, se divide y obviamente crece el mundo. ¿Está bien? Entonces, vamos a entrar a un poquito más de detalles y ya que hablé del cáncer, vamos a poner varios ejemplos de cáncer acá, ya verán. Pero lo primero es que si bien hemos hablado de que es un mosaico fluido, de que la composición de biomoléculas es súper heterogénea, que esas moléculas son importantes para la interacción con el exterior, que muchas de ellas actúan como receptores, por cierto, que tienen una expresión diferente en diferentes células. O sea, el receptor de insulina no está en todas las células del organismo. El receptor de factor de crecimiento epidérmico no está en todas las células. O el receptor de acetilcolina, que es un neurotransmisor, no está en todas las células. Está en aquellas células donde hace falta. ¿Está bien? Por cierto, con respecto al receptor de acetilcolina, hay una enfermedad que se llama miastenia gravis, no sé si la conocen, Sí. Es una enfermedad autoinmune diagnosticada como hipersensibilidad tipo 2, en la cual hay anticuerpos antagonistas del receptor de acetilcolina. Hay anticuerpos que bloquean la unión del receptor de acetilcolina con la acetilcolina y por lo tanto la neurotransmisión, o sea el contacto en la sinapsis neuromuscular está deprimida y la persona está así todo el día. Ay, porque imagínate, no recibe impulsos nerviosos en los músculos y tiene ptosis palpebral, no puede abrir los ojos, tiene los ojos así, porque no recibe el impulso nervioso que le permite abrir los párpados. ¿Está bien? Eso se llama miastenia gravis. Correcto. Y depende, por ejemplo, de la inhibición del receptor de acetilcolina por anticuerpos, una enfermedad autoinmune. Bien, entonces dejamos ese tema, insisto, para entonces confirmar o reafirmar que la presencia de determinadas moléculas en determinadas membranas dependerá del tipo de tejido del que se trate, dependerá del tipo de membrana que se trate. No es lo mismo, insisto, una membrana muscular que una membrana hepática, que una membrana de una neurona, o no es lo mismo la membrana plasmática de un hepatocito que la mitocondria del hepatocito. O sea, incluso en una misma célula la composición de membranas plasmáticas u otras es diferente entre células. Por ejemplo, en las mitocondrias y los cloroplastos, miren acá la proporción de proteínas que hay en la membrana mitocondrial interna y en los cloroplastos. Hay una cantidad enorme de proteínas con respecto, por ejemplo, a la membrana plasmática de los eritrocitos. ¿Por qué razón habrá mucha proteína en la membrana mitocondrial interna y en los cloroplastos? ¿Por qué? ¿Por qué habrá muchas proteínas en la membrana mitocondrial interna y en la membrana de los cloroplastos? No es posible que no se sepa la respuesta. Ustedes lo que necesitan es conectar historias. Porque si ustedes van a evaluar ahora la cadena de transporte electrónico que ocurre en las cretas mitocondriales, ustedes tienen que saber que en la membrana mitocondrial interna hay un montón de proteínas que son el complejo 1, 2, 3 y 4 que bombea protones, que hay una ATP sintasa para sintetizar ATP. No es posible que no lo sepan.
Y no es posible que no sepan que en la membrana de los cloroplastos ocurre la fase luminosa de la fotosíntesis, donde está el fotosistema 1, fotosistema 2, cadena de transporte, síntesis de NAD-fosfato, porque lo vimos en un seminario. Entonces, tienen que conectar historias. O sea, no es posible que ustedes estén ciclo de Krebs, cadena de transporte, y que después no asocien que la cadena de transporte ocurre en la membrana mitocondrial, donde tiene que haber proteínas, porque si no, no hay cadena de transporte, no hay bombeo de protones. ¿Bien? Si no conectan historias, van a matar a algunos pacientes, pero del corazón, de infarto. Doctor, vengo porque tengo un dolor de cabeza hace 3 días. Ya. Ese dolor de cabeza, ¿en qué zona está localizada? Aquí ya. Diagnóstico presuntivo, tumor en la zona parietal. Doctor, no, es que quería decirle que además tengo agüita por la nariz, me duele la garganta. Ay, perdón, diagnóstico presuntivo, gripe. O sea, no se puede, o sea, hay que conectar historias que van a matar a alguien del corazón. Bien, entonces, esto obviamente tiene sentido que tenga mucha proteína. Correcto. También hay diferencias en la composición de lípidos. Por ejemplo, esto es todo en un hepatocito de rata. Diferentes membranas en hepatocito de rata. Vamos a mirar, por ejemplo, el colesterol. Si ustedes se fijan en la membrana plasmática, hay mucho más colesterol que en el retículo endoplásmico o en el complejo de Golgi. ¿Por qué razón habrá menos colesterol en el complejo de Golgi? ¿Por qué razón habrá menos colesterol en el complejo de Golgi? El colesterol que da, ¿qué provoca? No me dijiste hace un ratico lo que provoca el colesterol en la membrana. Tú me dijiste rigidez. La membrana del complejo de Golgi puede ser rígida. No, porque ahí se sintetizan moléculas como los kilomicrones, por ejemplo, moléculas no, estructuras como los kilomicrones que tienen que, gracias a las membranas, moverse hacia la membrana plasmática. Si una membrana tiene que ser fluida, es la de Golgi, porque en Golgi se arman moléculas que se secretan, que hay que liberar, que hay que mover, entonces tiene que tener poca fluidez. Por lo tanto, poco colesterol. ¿Sí o no? En las células neoplásicas, la composición de lípidos cambia, especialmente en la membrana plasmática. En el año 2007, yo sustenté una tesis doctoral demostrando que el gangliósido N-glicolil M3, que está en los tumores, solo en tumores, tiene una capacidad de liberarse de la célula tumoral e inhibir la respuesta inmune, la vigilancia inmunológica al cáncer. El cáncer cambia la composición de moléculas de la membrana para asegurar recibir las señales que él necesita para dividirse de manera constitutiva y además para inhibir la actividad del sistema inmune. Y una de las cosas que cambia es la composición de lípidos. Y por ejemplo, una de las cosas que hace es que algunos gangliósidos hacen que, o sea, la ceramida, que tiene un ácido graso, ¿recuerdan? Esa ceramida se arma con un ácido graso muy corto. Si el ácido graso es muy corto, el gangliósido sale de la membrana. Y cuando sale de la membrana, porque el anclaje es muy pobre, sale, se acumula en el exterior de la célula, y cuando los linfocitos vienen a matar el tumor, ese gangliósido se inserta en la membrana de los linfocitos, perturba la membrana linfocitaria y el linfocito no funciona. Por ejemplo, entonces la célula neoplásica puede usar a las moléculas de la membrana como una herramienta para inhibir la respuesta inmune. ¿Ya? Y ese es el caso de los gangliósidos. Los gangliósidos que son, recuerden que los gangliósidos son esfingolípidos que tienen azúcares y ácido ciálico en la cabeza polar. ¿Está bien? Entonces, otro tema muy interesante es que los lípidos no solo tienen una distribución diferente entre membranas, sino que en una misma membrana se ubican en posiciones diferentes. Por ejemplo, en la membrana plasmática, la fosfatidilcerina, que es esta de cabeza azul, la fosfatidilcerina solo está en la monocapa interna,
solo en la monocapa interna de la membrana. Cuando ocurre el proceso de apoptosis. ¿Qué cosa es la apoptosis? Muerte celular. ¿Cómo? Muerte Un evento de muerte celular ordenado, organizado, programado, previsto, ¿ya? Cuando eso va a ocurrir, una de las primeras cosas que ocurre es que se invierte la composición de lípidos en la membrana. La fosfatidilcerina se expresa en la monocapa externa. Entonces hay muchas maneras para que usted tenga en un cultivo de células, hay muchas maneras para saber en un cultivo celular, al que usted le añade una droga, por ejemplo, si usted está induciendo o no apoptosis. Porque hay moléculas que se unen a la fosfatidilcerina y que te permiten saber qué células están en apoptosis, por ejemplo. Entonces tú puedes saber si una determinada droga o un determinado ajuste metabólico está matando a las células por apoptosis, midiendo la fosfatidilcerina en la monocapa externa de la membrana plasmática. Correcto, en el exterior de la membrana plasmática. De hecho, eso es lo que muestro acá. La fosfatidilcerina, casi el 100% está en la monocapa interna, casi el 100%, mientras que en el caso de la de la esfingomielina, por ejemplo, la esfingomielina, recuerden que la esfingomielina es un esfingolípido, un fosfoesfingolípido que tiene fosfatidilcolina, que tiene fosfocolina como cabeza polar. Ella se expresa sobre todo en la monocapa externa de la membrana. Con respecto a las proteínas, bueno, ya habíamos visto también desde las primeras clases que las proteínas que están integrales en membrana tienen la peculiaridad de que la composición de aminoácidos que atraviesa la membrana tiene que interactuar con lípidos, tienen que tener características tales que les permitan interacciones hidrofóbicas con los lípidos de la membrana y formar estructuras estables con esos lípidos a partir de interacciones débiles. Ya la porción externa o interna de la proteína si tiene un entorno más hidrofílico y la composición de aminoácidos permitirá esas interacciones hidrofílicas. Las proteínas pueden estar, como ya habíamos dicho, asociadas a la monocapa externa, pueden atravesar toda la membrana incluso más de una vez, o pueden ser proteínas periféricas, que es lo que yo les decía de la exoginasa. La exoginasa es una proteína periférica de membrana que está esperando que la glucosa entre a la célula para fosforilar. Ella está pegadita aquí a la membrana, no está insertada a la membrana, pero está pegadita a la membrana para actuar como con su acción quinasa fosforilando la glucosa. Bien, entonces, con respecto a las proteínas, hay algunas muy peculiares que voy a destacar acá porque juegan un rol muy valioso en la estabilidad de los tejidos, pero también en los eventos de migración celular. Por ejemplo, la ecaderina es una proteína fundamental para que las células se anclen a las células del tejido al que pertenecen. Todas las células de un mismo tejido están ancladas por ecaderina. Cuando hay cáncer, para poder metastizar y que la célula colonice otro tejido, hay que dejar de expresar ecaderina. Uno de los primeros eventos de la metastización es la pérdida de la expresión de ecaderina para que la célula pueda irse del tejido a colonizar hueso, pulmón, cerebro. ¿Está bien? La pérdida de ecaderina es un evento temprano de la metástasis. Y luego hay otras proteínas como selectinas, integrinas, que juegan un rol fundamental en el tráfico leucocitario. El tráfico leucocitario, que es lo que permite que haya inflamación. Pueden haber eventos inflamatorios sépticos o asépticos. ¿Qué significa séptico o aséptico? Si es séptico, ¿qué significa? Perdón, que hay un bicho. Y si es aséptico, que no hay ningún bicho. Un evento aséptico, inflamatorio aséptico, ¿qué sería, por ejemplo? ¿Cómo alguien puede tener un proceso inflamatorio aséptico? Un golpe. Si yo me caigo aquí ahora y me doy un golpe en la pierna, yo no tengo ningún bicho y habrá una inflamación aséptica.
Otro evento inflamatorio aséptico es un cáncer, por ejemplo, una enfermedad autoinmune. Son procesos inflamatorios asépticos. Y sépticos, bueno, ya vimos, un bicho, un virus, un parásito, una bacteria, un hongo, lo que sea. ¿Bien? Para que se produzca la inflamación, los leucocitos tienen que migrar al lugar donde ha ocurrido el daño tisular, por un bicho o por un golpe, por lo que sea, pero tienen que migrar, y en ese proceso migratorio hay una interacción muy importante con el endotelio vascular, donde participan justamente integrinas, selectinas, que permiten que las células hagan el rolling, vayan rodando por el endotelio vascular hasta que encuentren el lugar donde está el evento que está provocando la pérdida de homeostasis tisular y ocurre la extravasación. Para que ocurra esta extravasación, justamente es muy importante la fluidez de las membranas, porque la membrana tiene que atravesar el endotelio, abrir un huequito en el endotelio y atravesar. Evidentemente la membrana tiene que ser muy flexible para que ocurra ese proceso de extravasación. ¿Está bien? Esto es súper importante. Y cuando estudien inmuno, pues van a estudiar mucho esto. Ojalá tengan un profesor de inmuno como yo. No tienen idea lo que sería yo dictando inmunología. Es otra cosa. Entonces, este es el proceso inflamatorio. Con respecto a la fluidez de las membranas, ya saben que la temperatura es sumamente importante. Por supuesto, una membrana más fluida estará más rica en ácidos grasos saturados o insaturados. ¿Qué creen? ¿Saturados o insaturados? Más fluida serán ácidos grasos saturados o insaturados. Insaturados, que tienen una temperatura de fusión muy baja y que están así, suavecitos. ¿Ya? Muy bien. Por supuesto, cuando la temperatura aumenta, cuando hay fiebre, la fluidez de la membrana aumenta, eso permite que haya estos eventos, que haya extravasación. La fiebre es muy importante en los procesos inflamatorios, sumamente importante. Es un evento fisiológico, siempre que sea, al igual que la inflamación, un proceso autocontrolado. La inflamación aguda, que dura unos días, donde no puede ser crónica, ahí sí tiene un problema. Como la fiebre tampoco puedes dejar que llegue a 40 grados una semana. Eso te va a matar. Pero una fiebre de 37.2, una fiebre de 37.2, si hay un matrimonio con fiebre de 37.2, el hombre está tirado en la cama con una colcha arriba, viendo su vida pasar. Se me va la vida, lo quise mucho, despídete de mis hijos. Y la mujer está barriendo la casa con 37.2. Esto es ponerme a hacer algo para que la fiebre no me guste. Pero es así, la naturaleza humana es así. El hombre, yo por ejemplo, me tiro, ay, me muero, ¿qué es esto? Y mi esposa cocinando con la misma gripe, y cocinando, y que me tienen para hoy. Espérate, que estoy terminando una sopita y ella sudando la fiebre. Así es, las mujeres son especiales. Dios las hizo mejores. Entonces, bueno, esto es lo que decía de la temperatura, que obviamente la temperatura ayuda a la fluidez de las membranas, y es muy importante en el tráfico glucositario, la inflamación, la actividad del sistema inmune. Y en este sentido, ya vamos a coger un pequeño receso, en este sentido, bueno, los líquidos de membrana, cuando se habla de fluidez, los líquidos de membrana hay que tener en cuenta que se pueden mover la monocapa, pueden dar vueltecitas o incluso pueden hacer flip-flop. Flip-flop es que van de una monocapa a otra, como yo les dije de la fosfatidilcerina en la apoptosis. Para que haya flip-flop tiene que haber consumo de energía. Entonces pasan cosas tan locas como que la célula se va a morir por apoptosis y el poquito ATP que le queda lo está gastando en mover fosfolípidos de un lugar para otro. Pero bueno, así también le toca morir. Muy bien. Y ya para terminar toda esta parte, irnos al receso, bueno, hacer notar que por más fluida que sea la membrana, hay unas zonas muy rígidas, muy ricas en colesterol, que se llaman balsas lipídicas o lipidulares. En esta zona hay acumulación de determinadas proteínas, determinados receptores. La balsa como balsa se puede mover en la membrana, pero toda unida. ¿Ya? Ahí hay un grupo de receptores que cumplen un rol determinado y que están estabilizados en esa zona, en esa balsa. Y el colesterol ayuda mucho. Hay mucho colesterol para que esté muy rígida la región de la balsa.
y receptores que tienen que ver, no sé, con la inducción de apoptosis o con determinadas señales de proliferación celular o lo que sea, pueden ser parte de esas balsas que, como digo, como si fuera una balsa, están a través de la membrana, pero todo ese grupo de moléculas de manera cohesionada, ¿no? O sea, no se disgregan, sino que están en una estructura más estable y que cumplen determinado rol para la biología del ser. Bueno, vamos a dejarlo aquí para luego comentarles algo más sobre el tema de fagocitosis y endocitosis, que tiene que ver también un poco con el sistema inmune, y de ahí vemos el tema de transporte y son las 3 guías. Vamos a tomar un receso a las 3:20 y ahí vemos lo que falta a las 3:40 por ahí, y el examen lo empezamos 4:30. Está bien, perfecto. Entonces, ¿qué te respondió Marta?